Voy a empezar al revés, mejor primero para dar un mensaje de tranquilidad. Normalmente cuando uno asume un reto, nosotros estamos en un equipo que es de coordinador, de diagnóstico, no para facilitar y que se hagan las cosas. No tenemos una labor ejecutiva, ¿no? Sino de articulación y coordinación, y lo que hacemos antes es llegar y ver cómo están las cosas, ¿no? Y a partir de eso empezar con los planes alternativos, tal como lo hicimos en los Panamericanos. O sea, llegamos, hicimos un diagnóstico de la situación, corregimos algunas cosas y fuimos para adelante. Primero, esto se hizo para saber en qué situación estábamos debido a la gran cantidad de vacunas que nos van a llegar a partir de abril y mayo, mediados de abril y mayo, ¿no? En adelante para empezar a vacunar. Entonces, y en función de eso se han mapeado varios otros lugares, ¿no? Como alternativas para que sean lugares de puntos de refrigeración donde se pueda digamos, almacenar las vacunas cuando empiecen a llegar en un flujo más intenso. Eso es número uno. El tema del transporte vehicular, ya habrás visto, vehicular y en general, ¿no? Que el millón de vacunas y las 50.000 que han llegado la semana pasada y más esta semana están llegando 117.000. Ya está, todo lo que es la distribución ya está coordinada. Primero, por ejemplo, para provincias, se ha logrado, por ejemplo, que la TAM, Sky Airlines y ATSA, que son empresas de transporte aéreo, lleven las vacunas a los diferentes lugares del país que tienen aeropuertos que pueden recibir aviones normales. ATSA es una empresa que para aviones más pequeños que llega a lugares como Anta, Chachapoyas, etcétera, ¿no? Entonces eso ya se está resolviendo. Incluso, por ejemplo, en las regiones hay gobernadores como el de La Libertad que con una empresa agroindustrial está transportando vacunas con el apoyo de ellos, los vehículos al interior. Incluso algunas avionetas que prestan servicio a las mineras se están llevando a los pueblos alejados por esa vía. Localmente en Lima, estas vacunas, en algunos casos, por ejemplo, de Salud va y recoge. En otros casos se están apoyando con estos y con digamos, y se hacen también, hay la posibilidad de contratar vehículos menores para llevar las vacunas. Lo que nosotros hemos visto es lo que hay en tiempos normales, no de pandemia. Entonces, lo que hemos hecho es proyectarnos a tiempos de mayor intensidad, Carlos, para que el flujo logístico no se pare. Ese es lo que hemos hecho. Pero detengámonos un momentito en eso. Tú dices, es verdad que estamos en una situación excepcional, pero así no tuviéramos una situación excepcional. Si esto fuera una empresa privada y tú pides una auditoría externa de tu negocio para ver cómo se están manejando los almacenes y el almacén está al lado de un grifo, no tiene la capacidad que debía tener, los procedimientos se hacen manualmente, dime si no despides ese mismo día al gerente. Bueno, ¿o no? A mí no me toca tomar esa decisión. Hemos planteado el problema. Pero cae por su propio peso. Nicolás, ¡qué barbaridad! A mí me ha tocado tomar decisiones fuertes en la vida, ¿no? Y bueno, lo que hay que hacer es, en fin, la gente de Cenares, quizás yo diría, no tiene la culpa de lo que le toca administrar en este momento. La mayoría es gente que no tiene mucho tiempo ahí, ¿no? Lo que sí es claro que en el Ministerio de Salud han salido más de 50 personas, ¿no? Y se está
renovando todo el equipo, desde la cabeza hasta puestos bastante claves, y probablemente todavía quedan algunas personas que es mejor que ya no continúen, ¿no? Eso ya corresponde al ámbito de... Claro, porque fíjate, recuerda, Carlos, los problemas de abastecimiento que ha habido en los hospitales, la desesperación de la gente porque tenía un familiar enfermo, Sí. y si el familiar requería un medicamento, un reactivo para un examen, tenía que cruzar la pista para comprarlo en las farmacias privadas que estaban al frente del hospital. ¿Por qué? Porque no estaba funcionando el sistema de distribución. Porque lo que se decía es, dinero hay, supuestamente ya están hechas las órdenes, ya se supone que se compraron, pero si así estaba funcionando el almacén, imagínate. En el Estado peruano, Exitosa. lo que hemos visto nosotros en muchos lugares, están sobreregulados y subadministrados. O sea, hay demasiadas leyes o resoluciones o reglamentos que impiden la agilidad del aparato estatal en general. Nosotros estamos también proponiendo que estas cosas se mejoren, y se ha pedido el acompañamiento de la Contraloría. La Contraloría de la República, tal como hicimos en los Juegos, estuvo al lado de nosotros día a día. A veces era incómodo, pero al final yo creo que resulta bueno, porque conforme Contraloría, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, ustedes hacen sus estatutos, reglamentos, resoluciones, y nosotros los evaluamos sobre lo que está ahí firmado. Nosotros les podemos decir, mejoren eso, háganlo más simple, más eficiente, sin perder el control y la calidad del control que debe existir, y sobre eso los vamos a evaluar. Entonces, no se metan, el Estado peruano, hay una voluntad en muchos de sobre reglamentar las actividades. Entonces eso tiene un efecto paralizante, sobre todo en épocas que son de pandemia. Entonces Claro, mucho de esto se está donde manejando. lo importante no es solo tomar decisiones, sino ejecutarlas lo más rápido Exacto, que sea posible. Entonces dicen, no, pero acá dice tal cosa, pero oye, si hay que cambiar un decreto supremo, una resolución ministerial, se plantea y se cambia. Incluso si hay que llegar a nivel de Congreso, pues se va y se explica y se cambia. O sea, no nos detengamos por algunas barreras que dicen, no, acá dice, Exitosa. y no se hace mucho, ¿no? Ahora, hay varios problemas. Uno de ellos es el del almacenamiento, uno segundo es el de la conservación, y uno tercero es el del transporte. Para ir uno por uno, Carlos, con respecto al tema del almacenamiento, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Porque en ese punto tienes razón. O sea, si nos detenemos solamente en criticar lo que se ha hecho mal y en quejarnos del estado en que han dejado las cosas, no vamos a ningún lado. Buscar soluciones. O sea, que eso nos sirva de diagnóstico por un lado y de elección por el otro. Pero ya, ¿qué hay que hacer con respecto a los almacenes? A ver, muy fácil. Ver almacenes alternos. O sea, hay muchas medicinas que llegan al Perú, ¿no? Porque los grandes laboratorios tienen o contratan almacenes alternos o sea, contratan almacenes, y hay en Lima hay varios lugares de almacenaje que pueden ser, más aún, en más de un caso nos han ofrecido hasta gratis, o sea, hasta un número determinado de vacunas. Y vamos allá, más allá de la definición de almacén, o sea, lo que se necesitan son centros logísticos, que incluya un almacén, o sea, centro logístico con patio de maniobras para que los camiones se muevan dentro de ese ambiente. Ya se han detectado algunos y se están tomando contacto, se han visitado incluso para evaluarlos. En algunos casos que no tenían las certificaciones, se les ha pedido que consigan las certificaciones para poder estar expeditos apenas lleguen vacunas. O sea, Pfizer, por ejemplo, tiene un almacén, o sea, utiliza un almacén en Lima para todos sus productos. Entonces, en ese sentido se puede
se puede utilizar para, digamos, aliviar la carga que puede haber sobre escenarios. Y además, fíjense, los bancos, por ejemplo, tienen su centro de cómputos en su oficina principal, digamos, y tienen otro de backup remoto, o sea, un alterno remoto, en caso se caiga uno, se tiene otro. Ese es, en este caso tenemos que pensar así, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, no sé, si hay un accidente, hay temblor, terremoto, algún desastre, ¿no? O digamos la calle se bloquea porque se rompió el desagüe, cosas que suceden en nuestro país. Entonces siempre tenemos que tener planes alternos, ¿no? Eso era una parte. La otra te refieres al transporte. Claro, no, antes que el transporte, el tema del almacenamiento, porque yo tuve acceso la semana pasada al contrato, por ejemplo, con Pfizer, que es la que plantea el problema logístico más serio por los niveles de frío que requieren. Pero en el contrato dice que tú tienes una especie de paraguas de 5 días en el que la vacuna se puede conservar a una temperatura, digamos, como la de cualquier otra vacuna, pero no más de 5 días. Entonces, ¿eso qué significa? Que si no tienes la capacidad de almacenamiento de frío, de ultracongelación, vas a tener que desarrollar un sistema logístico que en 5 días ya hayas usado las vacunas. ¿Cómo se va a manejar eso? A ver, yo no he leído el contrato porque yo no negocio esa parte, pero sí lo que sé es de acuerdo a la última información que Pfizer ha mencionado, es que las vacunas, si se retiran de un ultracongelador, pueden estar 2 semanas guardadas en un congelador normal. O sea, los mini containers se pueden tener a temperaturas de -2 y 8 grados. Pero una vez que se abre, digamos, esas vacunas tienen que ser aplicadas durante el día, ¿no? Entonces, las 50.000 que han llegado la semana pasada prácticamente ya están todas siendo utilizadas, ¿no? Y hoy día deben llegar, como dije, 117.000 de COVAX Facility, que son Pfizer también, más, ¿no? Han anunciado que a las 6 de la tarde deben estar llegando. Más 50.000 que son del contrato. O sea, nos está llegando por el lado de COVAX Facility y por el lado del contrato directo que se tiene con ellos. Entonces, esto, y ya estaba ayer, por ejemplo, conversando con la gente de salud y Fuerzas Armadas y policías, incluso ya está prácticamente a todas las vacunas les están sacando las 6 dosis posibles, ¿no? Porque siempre esta vacuna es muy especial, viene en un vial donde cargan 6 dosis, entonces un vacunador experto tiene que obtener las 6 dosis exactamente y aparentemente no ha habido ningún problema y en todos los casos, o sea, no he escuchado hasta ahora ninguno en que no se hayan dado menos de 6 vacunas, ¿no? Entonces, es para estar tranquilos. Marzo y abril, con las vacunas de Pfizer, yo no veo mayor inconveniente. En abril van a empezar a llegar 200.000 vacunas semanales, ¿no? Y lo que se está haciendo con estas 367.000 vacunas que van a llegar en marzo, se están aplicando como primera dosis, o sea, y a diferencia de la China, que se recibió 1 millón, se vacunó, ya prácticamente se están terminando de vacunar y se guardó la segunda dosis, ¿no? Entonces aquí, como ya es un contrato regular que se tiene, todas las vacunas de marzo van a ser aplicadas para primera dosis, o sea que se va a vacunar 267 y ya con las siguientes que lleguen se va a cumplir segunda dosis y primera dosis, empezando, lo importante que además de Fuerzas Armadas y Policías, ya se está empezando con los adultos mayores, ¿no? Poco a poco... Carlos, yo quisiera, por favor,
que escuchemos juntos lo que ha dicho hace unos minutos solamente la presidenta del Consejo de Ministros sobre este tema de la importación de vacunas. Por favor, escuchémosla. Perfecto. Adelante. Sobre el comentario, sobre el informe que usted comenta, es un informe interno que ha sido efectuado precisamente por un consultor con el propósito de identificar ante un escenario que recibiéramos 30.000 dosis, 60.000 dosis de vacunas con las características que tiene la vacuna Pfizer, cuál es la infraestructura con la que contamos en Senares para esto. Esa es una hipótesis de trabajo. Eso no significa que no estamos en condiciones de recibir las dosis que hemos contratado, porque no hemos contratado 60.000 dosis de la vacuna Pfizer. Si usted lee en detalle el informe, se dará cuenta que se plantea diversos escenarios. Es un documento de trabajo que lamentamos que no sé cómo se ha filtrado, no sé cómo es que salen los documentos de las entidades públicas, pero estamos haciendo las investigaciones correspondientes porque a veces se presta a mala interpretación. Por eso le agradezco su pregunta que me permite hacer esta aclaración. Bueno, eso es lo que acaba de decir. Sí, la escuché en directo también en la mañana. Bueno, es más o menos lo que yo estoy tratando de explicar. La segunda parte de cómo se consiguen, bueno, ya es un tema. Los periodistas son muy traviesos en conseguir las cosas y me parece muy bien, esa es su tarea. Pero Carlos, es que tiene, es decir, ¿por qué no tenemos los ciudadanos derecho a saber lo que está pasando con transparencia? O sea, ¿por qué tiene que ser confidencial el saber la pésima situación de nuestro almacenaje de medicamentos e insumos para los hospitales y para nuestro sistema de salud? Estoy de acuerdo. O sea, ¿cómo vamos a corregir las cosas si no lo sabemos y no las ponemos con crudeza sobre la mesa? Nicolás, yo no estoy criticando eso, yo estoy diciendo, primero yo destaco el ¿cómo se llama? El profesionalismo de los periodistas en tratar de obtener la información. Voy a leer el título, que me acabo de dar cuenta, es enorme el título que tienes, Carlos. Secretario técnico del Grupo de Trabajo de Apoyo a la Implementación del Proceso de Vacunación contra la COVID-19. No hay demasiado. Es un sellazo el que tiene que usar. Ahí, es bastante largo el nombre, pero lo que importa es que la idea es que estamos tratando de apoyar a que se resuelvan los problemas, a ver de destrabar. Y por ejemplo, en este caso, este informe es el primero, está firmado, o sea, la carta está fechada 1 de marzo, ¿no? Y eso se ha hecho llegar a la oficina del primer ministro y seguramente, bueno, eso ha sido trasladado al Ministerio de Salud, o sea, ha corrido traslado, ¿no? Para que tomen las medidas del caso, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Ahora, estamos claros, o sea, tú dices, Carlos, en el caso de los almacenes hay que rápidamente moverse, entiendo que ustedes ya lo han hecho, por lo que nos has contado, para conseguir almacenes que puedan garantizarnos que vamos a poder, como tú dices, no solo almacenar, sino realizar todos los procesos logísticos para garantizar la distribución. Hay un problema con el frío que también se puede manejar, sobre todo si tenemos estas 2 semanas de gracia, ¿no? Yo, la verdad es que leí 5, debe haber habido tal vez una modificación. Pero en fin, es bueno que tengamos 2 semanas. Ahora, lo tercero es el del transporte. ¿Cómo se va a resolver el problema del transporte? Mira, el problema del transporte... Aparte del aéreo, ¿no? Sí. A ver, esto hay 2 formas. Sobre todo en las provincias es lo que a mí me preocupa más, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en este grupo de trabajo está presente siempre el presidente de los gobiernos regionales. En este caso, recién ayer en la primera reunión está Carlos Rúa, que es el gobernador de Ayacucho, que es ahora el nuevo presidente. Antes estuvo el presidente del gobierno regional de Piura, ¿no?
y ellos cuando ya se les avisa lo antes que se puede la cantidad de vacunas que van a recibir, y ellos organizan con Fuerzas Armadas y con policía e incluso con el apoyo del sector privado la distribución interna en cada gobernación. También es salud, que está en todo el Perú, en un montón de sitios. También ellos organizan su propia distribución, ellos reciben y distribuyen. Por ejemplo, en el primer día, al principio, el primer día la Fuerza Armada y la policía tuvieron una participación muy importante en la distribución, incluso con sus vehículos ayudando primero al almacén central en cada lugar y apoyando en seguridad y con traslado, incluso la distribución de las vacunas a los puntos donde se ha llevado para que sea vacunado la gente de la primera línea. Eso se está haciendo bien. Tenemos el ofrecimiento, por ejemplo, de muchas empresas privadas, y en ello quiero destacar, por ejemplo, el de Nestlé, ¿no? Que Nestlé tiene los helados D'Onofrio y han ofrecido también su capacidad de transporte para trasladar las vacunas, y muchos de estos ofrecimientos son gratis y se ha estado resolviendo. Lo que sí tiene que verse, pues, tener una mayor capacidad de distribución para, como digo, en marzo van a venir 367.000 vacunas, y en abril ya empiezan de 200 en 200 semanales, y la posibilidad de que ya entren pues AstraZeneca y que a esas se sumen las otras vacunas que vayamos contratando. Exactamente, ¿no? Entonces, en eso, y además se ha fijado un centro de control de toda la operación de vacunación, que es en la base, es en el centro de operaciones de la Fuerza Aérea, que tiene en el Ministerio de Defensa. En el primer sótano del Ministerio de Defensa hay un centro de operaciones donde se tiene mapeado pues todo el Perú, ¿no? Y ahí se recoge toda la información a nivel nacional, y también hay el centro de operaciones que tiene Indesia al costado de la base aérea Las Palmas, ¿no? Pero en el de la Fuerza Aérea, que incluso está cerca del Ministerio de Salud, ya está empezando a operar el centro de operaciones central de la operación vacuna, ¿no? De manera tal de que en un solo lugar se articulen pues Fuerzas Armadas, Policía, Salud, MINSA y todos los que quieren ayudarnos. Ahora, Carlos, no tiene que ver con lo que estás involucrado actualmente, pero este tema de la triple vacunación que se ha empezado a aplicar en los Emiratos Árabes Unidos, de la vacuna de Sinopharm, ¿cuál es tu juicio sobre esto? Porque eso explica por qué Germán Málaga se vacunó 3 veces y la controversia que hay sobre la eficacia real de esta vacuna, ¿no? Yo entiendo que el Perú está pidiendo toda esa información antes de dar el siguiente paso con Sinopharm. La cantidad de vacunas que en este momento hay contratadas, sin contar Sinopharm, sin contar 37 millones de vacunas reservadas, digamos, con un convenio con Sinopharm, es de 48 millones de vacunas, ¿no? Si a esto le agregamos algunas nuevas que están, entiendo que se están negociando con más de 9 laboratorios para ver qué vacunas vienen, ¿no? No soy experto, pero entiendo que la mejor es la Mensajero, que es la de Pfizer, ¿no? Y Moderna también, y hay un par más que están en vías de negociación para venir al Perú. Creo que se está apuntando a
a ese objetivo, ¿no? O sea, pero ya hay 48 millones y en caso Sinopharm no, o sea, no dé información y no satisfaga, bueno, mala suerte, ya no se continuará comprando, pero lo que ha llegado de Sinopharm es 1 millón y no se va, entiendo, a traer más hasta que no estén todos los detalles cubiertos, ¿no? Hasta que no tengamos la certeza de que es el... Así es, de repente es un tema puntual, porque es una noticia internacional, ¿no? Que ha salido en, no sé si ha sido Financial Times o alguna de estas publicaciones internacionales que ha salido este asunto, me parece el día de ayer. Ahora, el comunicado que ha publicado la Universidad Cayetano Heredia dice 2 cosas. Primero, que la vacuna de Wuhan no sirve. Y a mí me ha llamado la atención, porque yo entiendo que en Emiratos Árabes están aplicando las 2, la de Wuhan y la de Beijing. Y con respecto a la de Beijing, lo que dice más o menos es que hay que esperar, porque la investigación no ha terminado para tener una certeza sobre cuál es su eficiencia. Entonces se hizo mucho revuelo sobre la manera como se presentó la información originalmente, pero digamos, es cierto, ¿no? Es real la información. Tú mismo lo acabas de decir, estamos en stand-by. Vamos a ver qué pasa antes de seguir adquiriendo más de Sinopharm. Para dar un mensaje de tranquilidad, la información, el Perú ha comprado la de Beijing. Incluso el sector privado contrató a DHL para traer esa vacuna y fue a la misma fábrica de Beijing, la que a mí me consta porque, digamos, como sector privado supervisamos esa operación y la sacaron de la fábrica de Beijing para llevarla al aeropuerto y traerla a Lima, vía Ámsterdam. Pero los resultados de la cepa de Beijing son bastante mejores que los de Wuhan. La información que nosotros tenemos preliminar es de 79%. Ojo que la decisión sobre la vacuna de Sinopharm ha sido tomada sobre la información internacional, no la información local, que es un trabajo que todavía sigue en progreso, digamos. Que todavía no ha terminado. Una última pregunta, Carlos. El tema de los listados. Porque lo que se está haciendo en otros países es no solamente establecer cuáles son las instituciones, digamos, o los rangos de personas que deben, sino los nombres de cada una de las personas que va a recibir la vacuna. Entonces, en el caso de salud, el asunto es bien simple, pero ¿qué va a pasar con, por ejemplo, adultos mayores que no están en salud, que no tienen SIS, o que tienen seguros privados, o que no tienen ningún seguro, que son muchísimos? ¿Cómo se va a resolver ese problema? A ver, ya nosotros hemos propuesto y ya se está trabajando con la RENIEC, ¿no? Ellos ayer o anteayer han proporcionado el listado de aproximadamente 4,5 millones, algo más de 4,5 millones de personas en todo el Perú. A ellos hay que agregarle las personas extranjeras, o sea, que están, los que están formalmente registrados, que viven en Perú, y otro, la cantidad de fundamentalmente personas de Venezuela que todavía no han regularizado sus papeles, pero hay que vacunarlos, porque son como todo ser humano, no importa su origen, es como una bala perdida que puede contagiar, ¿no? Pero eso ya se está manejando con la RENIEC, y ya hay un primer padrón, se ha dividido por grupos etarios, y la intención es empezar con los más ancianos, porque son los que están yendo con más facilidad a las UCIs y están, digamos, siendo los que más fallecen, ¿no? Entonces, eso ya se está trabajando, ya RENIEC ha presentado una información. Entiendo que hoy día va a haber una reunión ya de técnicos para ver cómo se hace. Incluso ayer hemos tenido la presentación de una consultora internacional que está trabajando en varios países. Nos han hecho una presentación comparativa de los casos
Chile, de República Dominicana, de Israel, de Estados Unidos, y cómo se han ido resolviendo los problemas. Y eso, sobre eso se está trabajando. Ya hay un nuevo comité de ética que recién se conformó el sábado pasado, que ya emitió su primer informe y que ha puesto un énfasis muy fuerte en lo que son los adultos mayores, además de, bueno, la gente, los médicos que están pues en la primera línea, que son los que ya mayoritariamente se han vacunado, ¿no? Carlos, yo te agradezco mucho por esta conversación, que yo creo que ha sido positiva. Muy gentil por atendernos. Muchas gracias. No, gracias, Nicolás, y como siempre a tu disposición. Un fuerte abrazo.